Yo quisiera que se pegue mucho esto de mencionar los nombres maternos. Particularmente lo hago y lo hago por mí, porque se me ocurre. Yo lo hago mucho con mi hija, Valeria Báez Cabrera. Le digo Valeria Cabrera. Así mismo. Pero lo que hizo Bad Bunny de llevar el ocasio, de hecho, en su traje. Sí. Admirable. O sea, la lucha que coge la mamá con uno. Como se pegan uno, porque se pegan otras cosas. Nosotros se nos viven pegando expresiones culturales que transgreden nuestras normas, nuestros estilos inclusive. Nosotros tenemos un Span English absurdo, loco, que nos acomplejiza, y lo único que demuestra es todos esos complejos que tenemos, pero sin dejar de reconocer la globalidad y que nos arrastra. Pero ojalá y se nos pegue eso, también se nos pegue eso. Pero ahora yo voy a hablar de cosas absurdas. Toda persona tiene derecho a equivocarse y a hacer el ridículo. Eso es casi un derecho universal. Eso es casi un derecho humano. Mire, yo hoy amanecí por hacer el ridículo. Hoy yo amanecí por proponer tonterías. Hoy yo amanecí por errada. Pero cuando usted amanece así y esas locuras y esas ideas impactan en la colectividad y usted es un servidor público, entonces ahí la cosa como que tú dices, ok, tú ves. Y yo me voy a referir con el debido respeto, porque lo merece, a una locura de normativa legislativa que ha propuesto un legislador de la provincia San Pedro de Macorís, que para colmo es abogado. Es abogado y lo ejerce, o sea, es abogado que ha ido a litigar a tribunales y sobre todo en el ámbito laboral, es muy especializado en el ámbito laboral. Ciertamente, enfermeras, médicos que están en las emergencias de hospitales de República Dominicana, en uno que otro momento han sido agredidos, sobre todo por parientes inconformes, que en la mayoría de casos esos parientes no tienen razón, pero ante lo terrible de ver un pariente que ha muerto o de ver un pariente que no recibe la atención que tú entiendes es la correcta, pues eso se convierte en un boomerang y es un aliciente para, sobre todo, personas maleducadas y mal formadas, arremeter en contra del enfermero, de la médica y del personal sanitario. En muchos hospitales nuestros hay policías y muchos otros, además de policía, tienen un staff de seguridad interno, pero no obstante, no te agreden. Eso ocurre con extraordinaria frecuencia en el Hospital Francisco Moscoso Puello y tiene mucho que ver por el lugar donde está ubicado el Francisco Moscoso Puello. El Francisco Moscoso Puello es la puerta del Capotillo, del 27 de febrero, de la Sursa, que son zonas empobrecidas y son zonas donde las expresiones delincuenciales arrasan. Entonces, las gentes acuchilladas, las personas con disparos, las personas con una salud débil que llegan al Moscoso Puello es altísima, supera el promedio de hospitales. Las bandas que hieren a sus miembros o a sus contrarios y ellos mismos te llevan desgonzado y mal puesto y como dirían por ahí, como salga, te dejan en la camilla y a veces en el suelo del hospital. Y te dicen, sálvemelo, doctor, sálvemelo. Y eso te lo dice la persona con un lengüemime en la mano, que fue quien acuchilló a ese. Y te dice, sáibelo, sáibelo. Sí, así te lo dice. Y en el Padre Villini, por ejemplo, que es un hospital donde se dan diálisis, es un hospital donde atienden los casos más complejos, no por violencia, sino por un deterioro ya de la salud. Es normal que una persona muera. Sí, eso duele, porque la muerte duele, pero eso es normal. Pero la gente que tiene su película
y que ha hasta romantizado la muerte y creen que la gente se va a morir cuando ellos quieren y no cuando mueren, arremeten contra el personal de salud. Eso es verdad. Pero no es una verdad suficiente para que este diputado, Miguel Arredondo, plantee una excepción en la norma y empiece a legislar por sectores. ¿Qué plantea él? Que para la gente que agrede a médicas, a médicos, a enfermeras, enfermeros y personal sanitario en sentido general, la pena por agredirlo, no por matarlo, la pena sea de 7 años. Si agrediste a un médico, 7 años, nadie te quita de ahí. Pero venga acá, don. Pero no es más fácil reforzar la seguridad en los hospitales. Bueno, pero esa es la pregunta. Porque si no... Lo que pasa es que hay una obsesión quizá por brillar. Yo propuse, yo tengo tantas iniciativas. Porque eso es. No. Yo deposité 10 iniciativas. Señor, no contribuya con propuestas tan descabelladas como estas a incentivar la ignorancia de la gente. No podemos sectorizar las normas. Es más, eso es hasta anticonstitucional porque todos somos iguales. Nosotros tenemos un código procesal penal, nosotros tenemos un código penal, el vigente y el que está al doblar de la esquina, que es un poco más completo. La violencia se castiga, pero no se castiga porque la violencia sea contra el personal médico, ni contra los profesores, ni contra las periodistas, ni contra el conductor del triciclo. No, es violencia, se castiga y punto. Y como bien dice Yasmín, el legislador no propone una reflexión y un plan para reforzar la seguridad en los centros o para reducir la violencia en sentido general en la sociedad dominicana, que cada día está más y más violenta. No se me va al origen, no, se me va a la rama. La ley. La ley. Entonces, miren, están agrediendo mucho a los bañistas. Vamos a hacer una ley que castigue la agresión a los bañistas. Están agrediendo mucho a los choferes. Vamos a hacer una ley que castigue a los choferes. Están agrediendo menos a los niños. Ok, vamos a quitar la ley que castiga la agresión a los niños y vamos a seguir haciendo el ridículo. ¿En serio? Quien tiene derecho a hacer esos ridículos es la población llana y sobre todo la población que no recibe dinero público, que no es legisladora, que no ha leído un libro. Y no es que tiene derecho, pero yo lo acepto y hasta se lo compro y digo, bueno, mire, no. El Congreso no está para eso. No está para eso. Y a eso yo le voy a sumar una propuesta que la hace nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo. Profesor, así no es tampoco. El profesor Hidalgo propone que se regule el acceso a las redes sociales de los niños en las escuelas. Explíqueme eso, don. Vamos a coger titulares y vamos a hacer sujeto de participación en los medios con cosas como racionales. Ok, mire, porque lo primero que yo pregunto es, ¿y no se supone que está prohibido que cuando yo estoy sentadita en mi escuelita, mi escuela pública, la privada, la secundaria, la primaria, no se supone que está prohibido que yo esté navegando en redes en ese interín de tiempo? Que yo esté mandando mensajes, que yo esté chateando. No se supone. Yo no sé, yo tengo mucho que no voy a una escuela primaria, ustedes se imaginarán. Cuando yo fui, ni redes habían, pero, o sea, no se supone que eso está prohibido en colegios, en escuelas, en los lugares de ricos y en los de pobres. Pero además, como usted me plantea, que solo se restrinja el tema de las redes a niños, niñas, adolescentes en las escuelas. Y en su casa no. Y en el cine y en el patio no. O sea, no sé, yo entiendo, o tal vez lo sacaron de contexto, porque ahorita dice que sí, que lo sacaron de contexto. Entonces, no, para salvaguardar a nuestra niñez, para salvaguardar a nuestros jóvenes, para protegerle de riesgos asociados a redes, o más que a redes, al mundo cibernético, porque no es solo redes, al mundo cibernético en sentido general, pues hay otras herramientas y tenemos que aplicarlas. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que se norme
sobre todo el acceso a menores de edad, pero es en todo el sentido de la palabra, no en las escuelas. Yo quisiera que estuviéramos en el nivel de Finlandia, en el nivel de Bélgica, Francia inclusive, que están en el tren de prohibirlo, pero es en las escuelas en sentido general. Ahora, yo te pregunto, te hablan de limitar el acceso de los chicos a las redes, a esas herramientas cibernéticas, pero en las escuelas y colegios le ponen tarea en WhatsApp. Prácticamente es obligatorio que un niño esté en los grupillos de WhatsApp, porque ahí es que le mandan las tareas. Entonces, ¿cómo puedes? ¿Cómo vas a conciliar eso? Sobre todo porque el profesor Hidalgo, con el debido respeto, tiene, al igual que el señor Arredondo, hacer propuestas, qué bueno, pero cosas racionales, no cosas que te cuadren la cabeza y que al final lo único que tú hagas es reírte y decir, ahí viene ese con esta. El respeto se gana desde abajo y créanme que no es proponiendo salidas absurdas a problemas complejos.